El sol apenas despuntaba sobre el horizonte, tiñendo de oro y fuego los cerros del valle de Anáhuac. Era una mañana fría de diciembre del año 1531. Sobre la tierra callada resonaba el murmullo de los tambores lejanos y el canto de los pájaros, como si la creación entera se dispusiera a ser testigo de algo divino. En aquel México recién conquistado, entre los ecos de la guerra y el dolor de un pueblo dividido, muchos corazones esperaban aún una palabra de consuelo, una promesa de esperanza. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un hombre sencillo del pueblo, caminaba descalzo por los senderos del cerro del Tepeyac. Iba hacia la misa de la aurora, envuelto en su tilma de fibra de maguey, con la humildad de quien solo desea servir a Dios en silencio. Nadie podía imaginar que aquel día su nombre quedaría grabado para siempre en la historia del cielo y de la tierra. De pronto, el viento pareció detenerse. El aire se llenó de una música suave, tan pura y armoniosa que no parecía de este mundo. Juan Diego alzó la vista y sobre la cima del cerro vio una luz resplandeciente que no hería los ojos, sino que los llenaba de paz. De esa luz emergió una figura radiante, una señora vestida de sol, cuyo manto brillaba con estrellas y cuyo rostro reflejaba ternura infinita. La tierra, el cielo y el alma de Juan Diego quedaron envueltos en ese resplandor. Con voz dulce y maternal, la señora lo llamó por su nombre. Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Ninguna palabra humana podía expresar la dulzura de aquel tono. La Madre de Dios se inclinó hacia él como una madre hacia su hijo, y su mirada encendió en su corazón un amor que lo sobrecogió por completo. Juan Diego cayó de rodillas, temblando, sabiendo que estaba ante algo sagrado. En ese instante, el Tepeyac dejó de ser un simple cerro. Se convirtió en un altar abierto al cielo. La historia de un continente cambiaría para siempre a partir de aquel encuentro. El cielo había descendido a la tierra, y el mensaje de amor de María comenzaba a resonar entre los pueblos del Nuevo Mundo. El amanecer del Tepeyac fue el amanecer de una nueva esperanza. Juan Diego permanecía postrado, sin atreverse a levantar la mirada. Todo su ser temblaba, no por miedo, sino por la sobrecogedora paz que emanaba de aquella presencia. Entonces, la Señora del Cielo volvió a hablarle. Su voz era como el murmullo de un río sereno, como la caricia del viento entre las flores. Le dijo: Yo soy la perfecta y siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Aquellas palabras, llenas de luz, resonaron en su alma con una fuerza que lo hizo llorar. En ellas comprendió que la Madre de Cristo se presentaba ante él, no en majestad lejana, sino como una madre cercana que descendía para consolar y unir a sus hijos. Su rostro reflejaba la dulzura del amor divino, y su figura brillaba con los colores del amanecer. El manto azul celeste, sembrado de estrellas, se extendía como el cielo sobre la tierra. Bajo sus pies, la media luna resplandecía, símbolo de que su hijo había vencido a las tinieblas. Juan Diego escuchó atento cada palabra. María le habló con ternura, pidiéndole que fuera su mensajero ante el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Le encargó una misión sencilla, pero sagrada. Deseo que aquí, en este lugar, se me erija un templo para desde él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a quienes me invoquen y confíen en mí.
El humilde indígena sintió miedo ante aquella tarea. Se consideraba pequeño, indigno de tan grande encargo. Pero la señora, con una sonrisa que parecía contener toda la misericordia del cielo, lo tranquilizó. No temas, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Fue la promesa más tierna que pudo recibir un corazón humano. En ese instante, Juan Diego comprendió que no estaba solo. Dios mismo, por medio de su madre, lo había elegido para llevar esperanza a un pueblo que sufría. Antes de desaparecer, la señora dejó tras de sí una fragancia de flores que impregnó el aire. Juan Diego descendió del Tepeyac con el alma encendida, sabiendo que llevaba en su corazón el mensaje más grande que un hombre podía transmitir. El cielo se había confiado a la voz de un humilde, y el amor de María comenzaba su obra redentora en una tierra herida. Con el corazón aún palpitando por la emoción del encuentro, Juan Diego caminó hacia la Ciudad de México. A cada paso, sentía el peso sagrado de la misión que la Señora del Cielo le había confiado. El sol del mediodía iluminaba los caminos polvorientos, y su tilma ondeaba al viento como si custodiara un secreto divino. En su interior, una mezcla de humildad y esperanza lo impulsaba a seguir adelante, sin comprender del todo el misterio que llevaba entre manos. Al llegar al obispado, fue recibido por los sirvientes de Fray Juan de Zumárraga, quienes miraron con escepticismo a aquel hombre sencillo, de rostro curtido por el trabajo y pies descalzos. Sin embargo, la firmeza serena de Juan Diego les inspiró respeto, y finalmente lo condujeron ante el prelado. Con voz temblorosa, el mensajero del Tepeyac relató todo lo sucedido: el resplandor, las palabras de la señora, el pedido de construir un templo en su honor. El obispo escuchó con atención, pero en su interior dudaba. No podía aceptar tan fácilmente una historia tan prodigiosa. Con amabilidad, despidió a Juan Diego y le pidió una señal que confirmara la veracidad de sus palabras. El humilde indígena salió con el corazón encogido, temeroso de no haber cumplido la tarea que la Madre de Dios le había encomendado. De regreso al Tepeyac, entre lágrimas, le contó a la señora lo ocurrido. María lo miró con ternura, sin reproche alguno, y le respondió con la dulzura que solo una madre puede ofrecer. Regresa mañana, hijo mío, y dile al obispo que deseo que se cumpla mi voluntad. Yo le daré la señal que él pide, para que crea. Aquellas palabras devolvieron la paz a su corazón. Por segunda vez, Juan Diego descendió del cerro con la certeza de que el cielo no lo abandonaría. Al día siguiente, sin embargo, su fe fue puesta a prueba. Al llegar a casa, encontró a su tío gravemente enfermo. Desesperado por ayudarlo, decidió no acudir al Tepeyac y en cambio buscar un sacerdote que le administrara los últimos sacramentos. Pero incluso en esa angustia, el plan de Dios seguía trazándose en silencio. En el momento más oscuro, la señora volvería a encontrarse con él, para mostrarle que su amor era más fuerte que el miedo y que la fe humilde del corazón siempre encuentra respuesta. Era la madrugada del 12 de diciembre de 1531. Juan Diego caminaba con el corazón angustiado por la enfermedad de su tío Juan Bernardino. El cielo estaba cubierto por una neblina suave y el viento helado soplaba desde los cerros. Intentaba rodear el Tepeyac para no encontrarse con la señora, temeroso de no haber cumplido aún su encargo. Pero la Madre de Dios, que conoce los pensamientos de sus hijos antes de que ellos hablen, salió a su encuentro en el camino. ¿A dónde vas, hijo mío?, le preguntó con voz llena de ternura. Juan Diego, avergonzado, le explicó la gravedad de la enfermedad de su tío.
Entonces, María lo miró con infinita compasión y pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia de la fe. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? No temas, hijo mío. Con ese gesto, la Virgen no solo sanó su miedo, sino también el cuerpo de su tío, que en ese mismo instante recobró la salud. Luego le dijo: Sube ahora al cerro y corta las flores que allí encuentres. Llévalas en tu tilma y preséntaselas al obispo. Esa será la señal. Juan Diego, sorprendido, ascendió por el Tepeyac. El frío del amanecer se mezclaba con la emoción de lo imposible. El cerro, árido y pedregoso, estaba cubierto de rosas frescas, de colores vivos y fragancia celestial. Eran rosas de Castilla, flores que jamás debieron crecer en aquel suelo ni en esa estación del año. Las cortó con cuidado y las colocó en el pliegue de su tilma, temiendo que el milagro se desvaneciera si las tocaba demasiado. María las acomodó con sus manos y lo despidió con una sonrisa maternal. Estas flores son el signo que él espera, le dijo. Llévaselas y no muestres a nadie lo que llevas hasta que estés frente al obispo. Con paso firme, Juan Diego descendió del cerro. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era miedo. Era fe, pura y luminosa. Sabía que el cielo caminaba con él. Al llegar ante Fray Juan de Zumárraga, se arrodilló y, con humildad, abrió su tilma para dejar caer las rosas. Pero en ese mismo instante, un prodigio aún mayor se reveló. Sobre el tosco tejido se dibujó la imagen perfecta de la Señora del Cielo, tal como se le había aparecido en el Tepeyac. Los presentes cayeron de rodillas, incapaces de hablar. El obispo, con lágrimas en los ojos, reconoció que era un milagro venido de Dios. El mensaje del cielo se había cumplido. María había dejado su rostro en la tierra para quedarse para siempre entre sus hijos. La imagen de la Señora del Cielo quedó impresa en el ayate de Juan Diego, como si una mano invisible la hubiera pintado con la luz misma del cielo. Nadie comprendió entonces la magnitud de aquel milagro. La tilma, hecha de fibras de maguey que normalmente se desintegran en apenas 20 años, permaneció intacta, con sus colores vivos y su textura firme, a lo largo de los siglos. Era como si el lienzo respirara una vida que no podía explicarse con palabras humanas. Desde el primer momento, la imagen conmovió a todos los que la contemplaron. En su rostro se veía la ternura de una madre y la misericordia de Dios mismo. Su piel morena, su cabello oscuro, su manto cubierto de estrellas, todo en ella hablaba el lenguaje del pueblo al que venía a consolar. María se mostraba no como reina distante, sino como madre cercana, una mujer del nuevo mundo, portadora de la paz y la esperanza que tantos necesitaban. Con el paso de los años, la ciencia intentó desentrañar el misterio. Artistas, químicos, médicos y astrónomos estudiaron la tilma, y cada estudio aumentaba aún más el asombro. No se hallaron trazos de pintura, pigmentos naturales ni artificio alguno. Los colores parecían suspendidos sobre la superficie, como si flotaran sin tocar las fibras. En los ojos de la Virgen, estudios modernos detectaron diminutas figuras humanas reflejadas, entre ellas la del obispo Zumárraga y Juan Diego, como si la imagen tuviera la mirada viva de quien contempla a sus hijos. A lo largo de los siglos, la tilma ha resistido terremotos, atentados y el paso del tiempo sin sufrir daño alguno. Ni el ácido ni las explosiones
ni los siglos han logrado apagar su resplandor. Cada año, millones de peregrinos se acercan a contemplarla en la Basílica de Guadalupe, y todos experimentan algo que ninguna explicación científica puede describir: la sensación de estar bajo una mirada que ama, que consuela, que perdona. El milagro de Guadalupe no es solo una imagen preservada, sino un signo perpetuo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En esa tilma palpita la fe de generaciones, el consuelo de los afligidos, la unión de culturas y el mensaje eterno de una madre que quiso quedarse para siempre junto a sus hijos. El rostro de María en la tilma no envejece, porque el amor que lo sostiene es eterno. Desde aquel día en el Tepeyac, el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe se extendió como un río de luz por todo el continente. Su imagen no solo fue una respuesta celestial al dolor de un pueblo conquistado, sino un puente entre dos mundos que parecían irreconciliables. En ella, los pueblos originarios vieron reflejada su dignidad, los conquistadores, un signo de reconciliación, y todos, la presencia viva de una madre que venía a unir, no a dividir. Su rostro mestizo habló el lenguaje del amor universal. En su mirada se mezclaban el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, como si Dios mismo quisiera recordar a sus hijos que no existen fronteras para la misericordia. Por eso, su mensaje trascendió los siglos, las lenguas y las culturas. María no vino solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Su voz continúa susurrando en los corazones. No estoy yo aquí, que soy tu madre. La Virgen del Tepeyac no pidió templos de piedra, sino templos vivos en cada corazón. Su deseo fue siempre el mismo: consolar a los que sufren, acompañar a los que buscan, abrazar a los que se sienten perdidos. Su imagen en la tilma no es solo un símbolo religioso, sino una presencia que invita a la paz, a la fe y a la esperanza en medio de un mundo que tantas veces olvida el amor. Con el paso del tiempo, su devoción ha cruzado océanos, ha llegado a millones de hogares y ha acompañado a innumerables almas en los momentos más difíciles. Ante su imagen, los corazones se abren, las lágrimas se convierten en oración y la fe renace. Su mirada, serena y maternal, sigue recordándonos que el amor de Dios tiene rostro de madre y que en su regazo siempre hay espacio para todos. Por eso, hablar de Guadalupe es hablar de la ternura de Dios hecha consuelo. Es recordar que la fe no está hecha de miedo, sino de confianza. Es creer que, aunque el mundo cambie, la madre permanece, extendiendo su manto sobre sus hijos con infinita paciencia. Ella sigue allí, en el Tepeyac, y en cada corazón que la invoca, repitiendo una y otra vez el mensaje eterno del cielo. No temas, hijo mío, aquí estoy, que soy tu madre. Han pasado casi 5 siglos desde aquel amanecer en el cerro del Tepeyac, y sin embargo, la voz de Nuestra Señora de Guadalupe sigue resonando en los corazones de millones de creyentes. Su imagen, custodiada en la Basílica de México, es hoy el centro de peregrinaciones que no cesan. Desde los rincones más humildes del continente hasta las grandes ciudades, hombres, mujeres y niños caminan con flores, velas y lágrimas de fe, sabiendo que cada paso es una oración ofrecida a la Madre que nunca abandona. Su manto ha cruzado océanos y fronteras. En cada país, en cada templo, en cada hogar donde se le reza, la Virgen de Guadalupe ha sembrado esperanza. Es la Madre que une a los pueblos, la Reina de América,
la señora que habló el idioma del corazón para recordarnos que todos somos hijos de Dios. Allí donde su imagen se venera, renace la fe, florece la paz y se fortalece el amor. Su legado no es solo religioso, sino profundamente humano. En tiempos de división, ella nos invita a mirar al prójimo con compasión. En la tristeza, nos recuerda que no estamos solos. Y en la duda, nos susurra con voz serena que la misericordia de Dios nunca se apaga. El milagro del Tepeyac no pertenece al pasado. Sigue vivo cada vez que alguien pronuncia su nombre con amor y confía su vida a su protección. Queridos hermanos, si esta historia ha tocado vuestro corazón, os invitamos a mantener viva la llama de la fe. Compartid este video, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué significa para vosotros Nuestra Señora de Guadalupe. Cada palabra vuestra es parte de esta gran familia de oración que formamos juntos en Sancta Sanctorum. Que la Virgen de Guadalupe, Madre del Amor y del Consuelo, cubra con su manto vuestros hogares, os guíe en los momentos difíciles y os acerque cada día más al corazón de su Hijo Jesús. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Sancta Sanctorum.